metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas probar. Bueno, Mao Choco Chansai, Macuepete, profe Nidia. Una profe Cindy. Bueno, bienvenidos queridos estudiantes una vez más a su clase. Es una clase transversal, la asignatura de pensamiento y lectura crítica. Entonces, profe Nidia, buenos días y pues qué bueno volvernos a encontrar en este espacio de aprendizaje para todos. Profe, muy buenos días, apreciados estudiantes, muy feliz, muy contenta de tener este espacio con ustedes y bueno, retomando nuevamente la importancia de estar aquí, le pedimos a nuestros gestores que están en ese momento escuchándonos de que es necesaria la asistencia, porque definitivamente la asistencia para cada estudiante va a ser calificable. Igualmente tenemos un compromiso pendiente, como es la aplicación de una encuesta que la profesora Cindy les envió y la firma del consentimiento informado. Entonces, profe, sí, si es tan amable de las orientaciones porque todavía falta. Desde la clase pasada estuvimos en varias clases, los profes nos han permitido el espacio, recordándoles a ustedes que por favor enviamos un link para que ustedes contestaran la encuesta. También enviamos ahí junto un archivo que es en documento Word o en PDF, según como me lo hayan solicitado, para que lo impriman, lo llenen, ¿sí? Y lo firmen. No es que lo llenen de pronto a computador, queda muy bien, pero la firma sí la necesitamos porque nos envían el documento con el nombre a computador, pero sin la firma no nos sirve. Y la idea de la encuesta, les decía la clase pasada, es poder adquirir herramientas para poder fortalecer este espacio. Este espacio es obligatorio, insisto. No estamos aquí detrás de una nota, detrás de ninguna certificación, estamos para apoyar porque no queremos que luego de pronto ustedes nos digan, es que la universidad no me apoyó, cómo se lee, cómo se realiza un texto. No, estamos en ese proceso de brindarles herramientas a ustedes, pero necesitamos que sea un trabajo cooperativo. Entonces, ustedes, correcto. Sí, profe, entonces te propongo lo siguiente, vamos a reenviar nuevamente el correo. ¿Ya lo hice? Perfecto, listo, profe. Y pues definitivamente sí debe haber una nota, siempre se los he dicho y ese trabajo tenemos que hacerlo, profe Cindy, con el fin de verificar quiénes han diligenciado y cumplido con esa tarea para poner una nota al final de una de las asignaturas, que incluso les conviene mucho más porque les va a subir que si la hacemos dentro de alguna actividad. Bueno, eso es para que ustedes lo tengan también en cuenta, lo dice nuestra decana, entonces eso póngale la firma. También quería como recordarles algo y es que necesitamos que ustedes estén presentes en las teleclases y en la clase de inglés hicimos el ejercicio de que nos enviaran una fotografía de cuántos estaban y nos enviaron fotografías de salones vacíos, profe. Sí, el gestor solito allá recibiendo clase de inglés y los demás no habían venido. Entonces eso quiere decir, profe, que definitivamente la asistencia es de carácter obligatorio, así como nosotros, y voy a hacer una reunión con los profes y ya que se supone nuestra clase es del interés de todo el mundo, entonces así como nosotros estamos exigiendo asistencia, todos los profesores se van a dar a la tarea de calificar la asistencia. Quiere decir que la nota final se va a ver afectada por la no asistencia. Me llama la atención, profe Cindy, porque es que realmente nosotros a qué venimos a la universidad si no es a prepararnos. Entonces definitivamente hay que calificar y poner un muy buen porcentaje, ojalá un 30% de valoración de la asistencia, porque si no se da, y bueno, ya lo vamos a mirar esa semana que viene, antes de que cerremos semestre, con Claudia, nuestra consejera, les estaremos notificando a ustedes el porcentaje de asistencia. Sí. Y necesariamente es un trabajo dispendioso, profe, pero la plataforma nos da razón y tenemos el registro de asistencia, con base en eso entonces nosotros estaremos haciendo ese control y esa valoración. Sí, señora, muchas gracias. Entonces iniciamos nuestra presentación. Por favor, vamos a la presentación. El día de hoy estamos en su clase de lectura crítica, acompañada por la magíster Nidia Corredor y la magíster Cindy Perdón. Recuerden que nuestra participación, y por favor, eso indica que no han estado participando porque tengo estudiantes que dicen, es que no hay foro
de lectura crítica y pensamiento crítico, y les hemos estado insistiendo, inclusive siempre coloco esta imagen diciendo que es a través del WhatsApp, ¿sí? En el WhatsApp aclaren que esa participación es de lectura crítica, no solamente se reporten, sino que también la idea es que participen. Entonces el 318 2653 178 es nuestro WhatsApp, nuestro foro de pensamiento y lectura crítica. Estamos detrás de poder construir la respuesta para cómo puedo realizar una lectura crítica, sin separar la lectura crítica del pensamiento crítico, que es la base de todo en este momento. Estamos trabajando por el momento, porque es mucho lo que hay que seguir bordando y tejiendo alrededor de pensamiento y lectura crítica, pero en esta ocasión hemos arrancado con el aporte que hace el doctor Richard Paul y la doctora Linda Elder. Para los estudiantes nuevos, por favor soliciten a Claudita todas las anteriores presentaciones donde hacemos esa presentación de estos dos. Bueno, profe, creo que tanto como Claudia no, porque somos las responsables de la asignatura, entonces la vamos a llenar de solicitudes. Nosotros mejor te propongo, profe, vamos a enviarles esas presentaciones en PDF. Yo les mando, por favor me solicitan a mí y yo con mucho gusto saco toda una tarde, un día y les envío, porque los estudiantes nuevos de pronto no estuvieron cuando hicimos la presentación de Richard Paul y Linda Elder y cómo se inició todo este proceso. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando acerca de los conceptos claves. Yo lo tengo aquí encerrado en un círculo rojo, que era parte de hacer un proceso de una buena lectura, pero también de poder construir un texto. Todos estos pasos, si ustedes se dan cuenta, también nos permiten y nos facilitan el poder construir un texto adecuadamente, ¿sí? Entonces, vamos a retomar un poquito los conceptos claves. Los conceptos claves, no solamente para poder descubrir el concepto clave en un texto, sino también para yo elaborar un concepto clave, necesito atravesar unos pasos, decíamos la vez pasada. Sí. Y, profe Nidia, su merced tiene por ahí, yo creo que... El concepto, sí, bueno. Uno de los elementos a tener en cuenta en la promoción, en el desarrollo del pensamiento crítico y la lectura crítica es lo que se conoce como concepto clave. La vez pasada tuvimos la valiosa oportunidad de hablar con este. Entonces decíamos, ¿qué es un concepto clave? Pensemos, ¿qué es un concepto clave? ¿Qué se dijo? Decíamos que un concepto clave se refiere a la idea, representación mental, opinión o juicio de una persona sobre un objeto, hecho o cualidad. Se trata de un pensamiento que es expresado mediante palabras. Entonces, sencillamente, yo tengo un concepto sobre una situación. Por ejemplo, no tengo claro el concepto de responsabilidad civil. Ese es el concepto que tengo sobre responsabilidad civil. O mi concepto de amistad es muy diferente al tuyo. Entonces recuerden que el concepto hace referencia, repito, a la idea o representación u opinión o juicio que tengo sobre un objeto, sobre un hecho o sobre una cualidad. Sí. ¿De acuerdo? Entonces es necesario que ustedes por favor lo tengan en presente para continuando con la información que tú nos brindas, profe Cindy. Bueno, estábamos diciendo que habían unos pasos para poder descubrir o construir un concepto, y el primero de ellos era utilizar una lluvia de ideas y escribirlas. Todas las ideas, cuando ustedes, estuve recibiendo algunos textos de algunos estudiantes que quieren participar en el concurso, profe, de ensayos, y me encuentro con muchas ideas. Yo sé, es como si hubieran retomado, si hubieran hecho la lluvia de ideas y las hubieran plasmado, pero la idea es que ese sea el primer paso. Yo recojo todas las ideas que me vienen alrededor de ese tema del cual yo quiero hablar y comienzo como a seleccionarlas y a organizarlas por importancia. Y lo segundo es poder identificar qué es un concepto, que era lo que nos estaba diciendo la profesora Nidia hace un momento, ¿no? Cómo cada uno de nosotros va a tener frente a algún tema esa imagen, esa representación, el juicio. Y es diferente. Correcto. Es muy diferente. Vamos a trabajar el tiempo, el manejo del tiempo y la administración del tiempo es muy importante, porque nosotros tenemos que dedicarle a la lectura tiempo. No es hacer la lectura que hacíamos en el bachillerato, que mirábamos de pronto todos los subtítulos y ya no. En este caso tenemos que dedicarle tiempo a la escritura. Para los que están haciendo el ensayo,
Si retoman todo lo que hemos trabajado del doctor Richard Paul y Linda Elder, nos están dando ya las herramientas para poder hacer un texto. Entonces, retomen todo lo de lectura crítica que se ha trabajado acá y les va a servir. Cuando hablamos de la mente abierta, es bueno porque a veces uno se encierra y se casa, se puede utilizar así ese término, se casa con solo una idea y con un término y no queremos movernos de ahí. Y no, siempre tenemos que estar abiertos a que otro puede aportar a lo que yo estoy trabajando. Conclusión, profe, entonces tú me estás diciendo que un elemento del pensamiento crítico es lo que se conoce como los conceptos claves. Sí. Entonces, primero, para tener un concepto clave, lo primero es, y valga la redundancia, es tener claridad sobre qué es un concepto, y el concepto decíamos que se refiere a la idea, representación, opinión o juicio sobre una persona, sobre una situación, sobre algo, ¿de acuerdo? Número 2, una vez yo ya tengo ese concepto, es necesario identificar o utilizar una lluvia de ideas y escribirlas, porque cuando yo escribo, les decía la vez pasada, eso me permite ir organizando mis ideas. Incluso algunos dicen que es mejor hacer un esquema porque me ayuda a ir organizando y mirando cómo es realmente que voy a hacer la representación y voy organizando dichas ideas. No, y el esquema, profe, el esquema se puede también interpretar como una lluvia de ideas. Cuando yo voy leyendo un texto, voy tomando ideas. Número 3, la profe nos decía, escoger una hora del día, ¿para qué? Para yo organizar las ideas. Tómese el tiempo para poder escribir. Y por último, la profe nos decía, puede que la idea no sea suficiente, por eso es necesario que la profe nos dice, se requiere necesariamente que tengamos una mente abierta y que no es una sola idea, sino que seamos flexibles, de que miremos otras alternativas para poder ir escribiendo esa idea, ¿cierto? Y ¿qué sigue, profe? No, profe, ahí en la parte de mantener la mente abierta, no incluye que yo me quede aquí esperando a ver qué me dicen todos, sino que yo debo consultar y debo leer también otros autores que también trabajen este mismo tema. ¿Sí? Yo decía en la clase pasada y los invitaba que a veces uno se encuentra con un autor que está completamente opuesto a lo que yo estoy pensando. Profe. Ese autor me sirve, porque voy a entrar en discusión Exactamente, con él. profe. Y lo otro que tú decías allí es que cuando nosotros tengamos la idea es necesario escribirle un título a esa idea, porque ese título va a sintetizar la idea y es lo que realmente nos puede decir definitivamente si es lo que quiero o no. Yo estoy despistado, lo que escribí, la idea que expresé allí no es lo que el título nos dice. Entonces, apreciados estudiantes, la idea es que ustedes tengan claridad en esos aspectos. Y repito, una vez que usted ponga en práctica estos aspectos que nosotros estamos mencionando, eso no es más que para su vida, eso no es más que para que usted tenga un mejor desempeño académico, para que usted salga transformado. Me decía la profe Cindy en el día de ayer, profe, yo estoy segura, imagínate, como maestra, que yo salgo diferente, soy una persona cuando yo entré aquí a la profesional que estoy saliendo, porque cada día por todo el proceso académico que tenemos estamos teniendo un crecimiento. Eso mismo esperamos de ustedes, apreciados estudiantes. Y el crecimiento se debe también a ustedes, porque ustedes con los aportes que nos hacen nos colocan como, uy no, estos muchachos necesitan que les facilitemos más esta información o preparar esta clase de esta manera. Correcto. O sea, todo, ustedes nos alimentan, gracias a ustedes nos formamos también, pero necesitamos que ustedes también se formen, lean. Profe, entonces quedábamos pendientes con ellos, porque resulta que teníamos que abordar otro paso el día de hoy, pero teníamos pendientes trabajar la actividad de hoy. Para trabajar la aplicación. Sí, vamos a mirar los conceptos, vamos a cambiar de lectura y la vamos a realizar tal cual como lo hicimos al principio. Entonces, si me regalan la presentación, por favor. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, mi profe. Bueno, ¿el propósito cuál es? Recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos una lectura, yo primero tengo que tener claridad, y era uno de los primeros elementos, sobre el propósito. Entonces, ¿para qué esta lectura? Pues para que usted identifique los elementos claves, los conceptos. Usted va a hacer esa lectura justamente teniendo en cuenta esos elementos. Entonces, la ampliamos un poco, profe, si eres tan amable. Bueno, automotivación.
Espero que mi artículo sirva de ayuda para tantas personas a las cuales les hace falta un poco de esta chispa que enciende la motivación interna del ser humano, al tener que hacer cualquier acción en su día a día y por ende sienten que esas ganas limitadas en sí mismos de actuar ante las cosas que debemos enfrentar diariamente en nuestra vida. Cuando todo parece depender de alguien o de algo que nos impulsa y nos da perdón, el ímpetu para hacer algo por nosotros mismos o por los demás, debemos darnos cuenta mucho antes que en nosotros mismos se encuentra ese poder, a veces un poco dormido para algunas acciones, a veces más despierto en algunos de nosotros, pero jamás ausente. En cualquier ser humano, por el hecho de que la vida, en cualquier ser humano por el hecho de que la vida, ¿se lo amplió, profe? O... Profe, sigamos como estábamos. Ah, bueno. Porque los chicos no ven. En cualquier ser humano por el hecho de que la vida, para que continúe siendo vida, necesita de esta motivación que debemos desempeñar día a día para así enfrentar las cosas que nos ata a ella y de alguna u otra manera tenemos la necesidad de hacer las cosas, bien sea por influencia de los demás o por influencia propia, para lograr así obtener un sentido más claro de la vida, con las acciones que realizamos en este corto periodo, en el cual podemos dejar una huella y demostrarnos tanto a nosotros mismos como a los demás, que si existen razones por las cuales estar aquí presentes en este mundo tan confuso, tan único, tan increíble e inexplicable en el cual vivimos muchos y en el cual pocos buscan entender. El verdadero motivo para desempeñar cada acción en nuestra vida está en que cada uno de nosotros solo debemos aprender a despertar esa fuerza capaz de construir y realizar las ideas presentes en nuestro pensamiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente, profe, déjamelo ahí, voy a volverlo a leer porque por estarlo ampliando pienso que se pierde un poco el sentido y me encanta esto, profe. ¿Sabes por qué, profe? Porque eso nos puede llegar a ocurrir. Entonces, puede llegar a pasar que yo tengo alguna situación o distractor, pues necesito el anterior. Entonces necesito o requiero necesariamente volver a hacer la lectura y lo vamos a hacer. Entonces, automotivación. Espero que mi artículo sirva de ayuda para tantas personas a las cuales les hace falta un poco de esa chispa que enciende la motivación interna del ser humano. Al tener que hacer cualquier acción en su día a día y por ende sienten esas ganas limitadas en sí mismo de actuar ante las cosas que debemos enfrentar diariamente en nuestra vida. Cuando todo parece depender de alguien o de algo que nos impulsa y nos da el ímpetu para hacer algo por nosotros mismos o por los demás, debemos darnos cuenta mucho antes que en nosotros mismos se encuentra ese poder, a veces un poco dormido para algunas acciones, a veces más despierto en alguno de nosotros, pero jamás ausente. En cualquier ser humano, por el hecho de que la vida, para que continúe siendo vida, necesita esa motivación que debemos desempeñar día a día para así enfrentar las cosas que nos ata a ella y de alguna u otra manera tenemos la necesidad de hacer las cosas, bien sea por influencia de los demás o por influencia propia, para lograr así obtener un sentido más claro de la vida con las acciones que realizamos en este corto tiempo, en este corto periodo, en el cual podemos dejar una huella y demostrarnos tanto a nosotros mismos como a los demás, que si existen razones por las cuales estar aquí presentes en este mundo tan confuso, tan único, tan increíble e inexplicable, en el cual vivimos muchos y en el cual podemos buscar entender. El verdadero motivo para desempeñar cada acción en nuestra vida está en cada uno de nosotros. Solo debemos aprender a despertar esa fuerza capaz de construir y realizar las ideas que están presentes en nuestro pensamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos hablando, tenemos esta lectura, estamos hablando de los conceptos claves. Les recuerdo que el concepto clave se refiere a la idea
representación mental, opinión o juicio de una persona sobre un hecho o sobre una cualidad. Así que en este momento, ¿cuál es el propósito, profe? Bueno, entonces acabamos de ver cómo alguien nos escribe acerca de la automotivación. Él debe tener ese concepto clave y necesitamos descubrir cuáles fueron esas palabras claves o conceptos claves que él utilizó en su texto, profe. Entonces, como nos habla de palabras o conceptos exactamente, nos tomamos unos 30 segundos. Dejemos la lectura, ¿cierto? Con la lectura, sí señora, para que tengamos esa posibilidad de comprender el texto, ¿no? ¿Le damos un minuto, profe, o...? Sí, por favor. Listo, mi profe. ¿Hay alguna participación? Sí, profe, tenemos por ejemplo a Silvia García, dice, mi aporte a la lectura, nosotros mismos tenemos el poder de salir adelante, pero siempre hay algo o alguien que nos motiva a seguir y nunca detenernos. Profe, ¿estaría bien este concepto que ella nos está escribiendo? Profe, estaría bien si ella no hablara de su aporte, porque ella hace todo un proceso de reflexión frente a la lectura. Lo estás haciendo en primera persona, buen punto, Pero profe. entonces, sí hablemos de conceptos, solo de conceptos o de palabras claves. Sabemos que una de las palabras claves sería automotivación, pero dentro de la lectura ustedes no encuentran la palabra automotivación. Mira que por aquí de San Vicente de Chucurí, Marta Flores nos dice, palabras claves, motivación, vida, depender, impulsa, poder, ausente, enfrentar, influencia, acciones, desempeñar, increíble, construir. Ajá. Sin embargo, ¿sabes qué estoy viendo, profe? Que no estamos haciendo referencia a todas las palabras claves, porque por ejemplo, increíble no es una palabra clave. Sí. Acciones sí podría ser una palabra clave, muy bien, pero me gusta el ejemplo que nos da la compañera porque estamos sobre el error didáctico, ¿cierto? Poder podría ser una palabra clave porque estamos hablando de motivación. Del poder hacer. Impulsar también. Depender. Profe, ¿sabe qué estoy notando? Que se nos olvidan los pasos no son en vanos. El último paso dice, el título lo dice todo, para los que estuvieron la clase pasada, y el título de alguna manera cuando se habla de automotivación, inmediatamente nos da una idea general de qué va a referir el autor. Entonces las palabras claves de alguna manera sí van a estar relacionadas con ese título. Claro. Porque ahí podemos sacar muchas palabras claves y se dan cuenta, todas las palabras son claves. Pero vamos a relacionar las diferentes palabras con ese título. Entonces quieres decir que el título está o bien cuando leemos o bien cuando escribimos una idea y la nombramos. Mira lo que nos participa Herminia Martínez desde Lorica. Dice, mi respuesta a la pregunta, falta un poco de chispa que enciende la motivación. ¿Está bien? ¿Te parece? Falta un poco de chispa. Que enciende la motivación. Ganas ilimitadas en sí misma es así como que uno queda un poco, miremos y nos disculpan si no leemos todos los aportes, pero son bastantes. Las buenas acciones, impulso, pero esas buenas acciones se quedó como en puntos suspensivos porque no nos están completando la idea. Entonces nosotros tenemos conceptos claves, llámese palabras o frases, pero las frases tienen que ser concretas y terminadas, ¿verdad? Miremos por ejemplo por acá. Permítanme, por favor.
Sí, porque son muchas participaciones. Sí, permítanme, a ver por acá. No. Bueno, yo pienso yo que ese es tal vez de Vigía del Fuerte. Chispa de Bueno, motivación. alguien dice la chispa de la motivación, no entender la existencia o la vida como palabra, como término clave. Dice profe. chispa dormida o momento. Alexander Arciniegas. Sí. Chispa dormida o momentos, pero es que no estamos concretando. Bueno, está bien el ejercicio, la idea es ir ayudando a los chicos a cuestionar. Vamos a mirar con los otros aportes de los muchachos. Y, por ejemplo, Marlin, ¿qué nos dice? Las palabras que me ayudó, las palabras que me ayudó, ahí se le fue una de La palabra que me ayudó es la automotivación que me impulsa a salir adelante y a realizar buenas acciones. Bueno, o estamos hablando de conclusiones o estamos hablando de conceptos claves. Entonces, chévere muchachos, porque con esas participaciones creo que nos hace reflexionar a todos, profe, porque no estamos haciendo una conclusión, estamos mirando, recuerden lo que nos piden, es muy importante, estamos hablando de palabras claves o de frases claves relacionadas con la lectura. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, por acá. Buenos días, estimada tutora, para dar mi aporte sobre las palabras claves, creo que nos habla Luz Miriam Romero y Lady Joana Sánchez. Sobre las palabras claves que me ayudaron a entender este texto. Fíjate el aporte que hay en las dos compañeras. Que me ayudaron. Las palabras claves que me ayudaron a entender el texto, para eso es. Ustedes lo hacen en su cotidianidad. Nos dicen las compañeras, las palabras claves para mí es la motivación, estado de ánimo, ganas de hacer las cosas, capacidad, querer hacer las cosas. Son palabras claves para cada día entregar todo de mí en cuanto a nosotros mismos y en cuanto influyen a otras personas. Entonces, con este aporte que nos hacen las compañeras, Luz Miriam y Joana, lo que veo, profe, es que a mí me pondría a reflexionar. Si cuando yo hago un proceso de lectura o cuando yo estoy en una discusión, en una conversación, estoy identificando palabras claves que me permitan comprender el escenario que tengo enfrente. Y a veces no solamente son frases claves, sino también a veces son los problemas claves, porque ustedes se van a tener que encontrar en diferentes espacios y contextos, ¿no? Pero el ejercicio que hace Luz Miriam sí es muy interesante porque ella comienza diciendo, lo que me ayudó a mí a entender el texto es, o fueron estas palabras, estas frases, ¿sí? Entonces, esa es la idea, mi profe. De todas maneras, a mí me preocupa algo, mi profe, y es que junto con palabras claves teníamos el tema que sigue. Profe, yo te propongo que sigamos con palabras claves porque todavía falta aclaración. Ah, bueno, listo. Porque pues nos quedan unos cortos minutos, pero sí es bueno generar esa interacción, mirar cómo están nuestros chicos, porque a partir de estos elementos vamos creciendo y vamos, no estamos criticando, estamos haciendo una realimentación positiva. Sí, sí, claro, la idea Sí, sí es profe. de realimentar. Profe, entonces, por ejemplo, si te parece, tenemos aquí a Catherine Tatiana Artila Murillo, que chévere, nos enviaron unas fotos anterior, dice las palabras claves, depender de alguien o algo. Como palabra clave no. Hecho, no lo veo allí reflejado como palabra clave. Continúe, tampoco lo veo como palabra clave. Motivación sí. Influenciar, demostrar. Yo veo que no se tendría esos elementos, esas no serían palabras claves relacionadas, y como tú decías, mi profe, estamos hablando de un texto allí que nos hablan de la automotivación. Entonces, maravilloso el ejercicio porque es darnos cuenta que hay palabras que en realidad sí están relacionadas con el propósito de la lectura o con el título. Y hay algunos términos que de pronto no lo son, por eso es bueno siempre pensar, ¿será que sí en realidad me ayudan a entender la lectura? ¿Será que el término continúe me ayuda? No me dice mayor cosa. ¿Será que el término hecho me ayuda? No me ayuda. Un buen ejercicio que nos puede facilitar esto es cuando vuelvo y digo, por ejemplo, mi esposo es también lingüista y él dice que a él no le parece que uno raye el texto, ¿no?
yo siempre lo hago. Yo lo hago siempre lo también. hago. Y a mí me sirve subrayar, entonces hagamos cuenta que estamos subrayando esas palabras claves que sostienen el texto y que le van a permitir a usted conocerlo. En el caso de la escritura son las palabras claves que le van a permitir a usted construirlo, pero en este caso vamos a interpretar el juicio o la opinión de este autor que nos escribe sobre automotivación. Entonces comiencen mentalmente a subrayar del texto esas palabras claves que si usted las saca, escríbanlas, que si usted las saca, si tuviéramos letras de pegar y quitar, si usted las quita, el texto como que queda perdido. ¿Sí? Entonces, no sé si vuelven a intentarlo, por favor, ya que tenemos el WhatsApp ahí como abierto. Correcto. Bueno, alguien nos dice que tiene problemas por señal en lluvias, pero no sabemos de dónde es. Tenemos otro compañero, por favor. Bueno, Luis Alexis, muy bien. De apartado nos dice influencia, ímpetu, motivación, acción. Sí. Bueno, excelente, Sí, fíjense. palabras claves. De Lorica nos dice, las palabras claves son poder, impulsar, motivación, capacidad, las cuales ayudan a mejorar la comprensión del texto. Profe, ¿qué me está pasando acá? Que ya estoy bueno, me siento satisfecha porque me doy cuenta que con este ejercicio nuestros estudiantes se están dando cuenta que ya están empezando a comprender la importancia de los términos claves y que aquí en esta cátedra no nos importa correr. Lo que nos importa es dejarle elementos para que ustedes ayuden a ser mejores personas críticas, tanto en la lectura como en los escenarios que ellos tienen normalmente. Vamos a ver si hay algo diferente. Motivación, acción, capacidad, impulso, esfuerzo. Sí. Los animo a que miremos, de pronto ya dejemos las palabras y miremos los conceptos claves. Aquí hay unas niñas muy lindas que nos mandan una foto. Bueno, nos tomaron fotos a nosotras y nos mandaron las fotos. Y a ellas también. Pero lo importante es que la foto venga acompañada de sus palabras claves. En este caso vamos a mirar conceptos. Sí, entonces si ya pasamos de las palabras, ahora vamos a, como tú dices mi profe, a mirar los conceptos. Muy bien, vamos a ver si por aquí tenemos algún aporte que nos ayude a trascender. Bueno, el reporte de asistencia está bien, del cabo paso, pero miremos por favor esos elementos de la clase. Vamos a mirar uno más mientras que nos mandan las ideas o los conceptos claros. Ya pasamos de las palabras, repito: chispa, ímpetu, motivación, sentido claro, acciones, huellas. Huella no es un concepto claro, no es una idea clara, no es una palabra clave dentro del texto. Razones tampoco es una palabra clave. Desempeñar tampoco es una palabra clave. Entonces, bueno, profe, no sé, ya creo que... Sí, hay una diferencia de pronto en hablar de palabra y hablar de concepto, porque recuerden que si nosotros regresamos un poquito a la definición de concepto, era esa opinión, ese juicio. Pero que fíjate lo que está haciendo Dorlidis Álvarez. Miren ella cómo está vinculando las dos cosas y lo está aplicando a ese escenario. A ver. Ella es de primer semestre de pedagogía infantil y nos dice: las palabras claves para mí son la automotivación. Entonces, esa es la palabra clave que sacó. Pero ella, cuando empieza a explicar, construye el concepto, ya da el juicio. Dice, la automotivación, que es la que nos ayuda a examinarnos y a darnos cuenta que contamos con muchas habilidades, conceptos, que nos pueden servir de mucho en nuestro diario vivir y a la vez creer en nosotros mismos. Aquí de pronto se fue muy amplio y ya está concluyendo, pero sí está intentando de crear un concepto. Sí, Dorildi sí capta un poquito la parte, sí acierta un poco en la parte del concepto y comienza con una palabra clave. Bueno, aquí nuestra querida Nelis Marín nos dice: motivación interna es la capacidad de interesarse por un tema o una meta en nuestra vida. Tal vez la meta. Sí, profe, pero sí, bueno, de acuerdo, pero es el concepto que ella está generando. Ella dice que la motivación interna es la capacidad de interesarse
por un tema o una meta en nuestra vida. Entonces mira que ya es el concepto que ella está construyendo allí. Y dos Sí, más. para los demás, ese es el concepto que ella está construyendo a partir de la lectura, y eso es importante. Mira un juicio que nos hacen por allí del Valle, Lino Oviedo. Para mí siempre debemos hablar siempre, mira que hay que tener cuidado en la redacción, siempre en positivamente o en negación, o no en negación. Y la motivación nos ayuda mucho con nuestra vida diaria. Bueno, yo pienso que también hay que ir mejorando en nuestra redacción, chicos. Está muy bien por Lina que nos hace el aporte. Autoaprendizaje como capacidad de aprender autónomamente. No es claro porque no está escribiendo claro. Hay una cosa, profe Nidia, y algo que me pasó a mí cuando ingreso aquí a la universidad, y es que, por ejemplo, uno comienza a tener mucho cuidado con lo que uno está escribiendo, porque a veces uno, cuando es con el amigo, uno se escribe ahí y acorta las palabras y todo eso. Y tratemos de hacerlo mucho con esta participación de los foros, porque a veces uno, ¿qué tal que uno vaya a sacarle una fotografía a su participación y este es un hombre? ¿Sí? Entonces, es como la parte de la presentación. Entonces, correcto. revisémosla. Bueno, para cerrar. Bueno, pues por las participaciones, mil gracias. Vamos a aprovechar este minuto que nos queda para brindarles una información. Apreciados estudiantes, nuestro semestre está culminando el día 4 de diciembre. Por favor, les agradecemos. Pónganse muy pilas, tienen este fin de semana que es festivo, hagan las cosas. Si usted hace las cosas corriendo y pone cualquier cosa, pues cualquiera va a hacer la nota. Lo que hagamos, hagámoslo con sentido de responsabilidad, hagámoslo muy bien, por favor, y pónganse al día en todo lo que tienen, porque ya no hay más plazos para ampliar fechas, porque sencillamente se acaba el semestre y los profes tienen el tiempo apenas así estricto para calificar y salir a vacaciones. Y subir a plataforma, nosotros tenemos que subir notas a plataforma. Número 2, decirles que estamos en unas jornadas de bienestar institucional para todos los estudiantes, por favor. Los estamos esperando hoy a las 12:15 del día. Se va a reunir, tenemos aquí psicología infantil, tenemos el pregrabado de sociedad, educación y sociedad, y la otra... Arte, ¿cierto? La otra no, creo que se llama psicomotricidad y juego. Juego. Quienes no tengan esas asignaturas, por favor, igualmente deben estar a las 12:15. Vamos a trabajar el tema de resiliencia. Es un tema que todos necesitamos. Créanme que esto no es un relleno. Por favor. Entonces les repito, por favor, 12:15 vamos a estar transmitiendo por un mismo canal. Muchas bendiciones. Nos vemos a esa hora. Bueno, hasta luego.